La pandemia mundial por el COVID-19 está hundiendo la economía de todas las regiones del mundo. El FMI pronostica que este año por lo menos la economía mundial va a caer un 5% y en países como Estados Unidos va a caer un 8%, en la zona euro por lo menos un 10%. La OIT estima que la pérdida de horas laborales es hasta el momento equivalente a 300 puestos de trabajo. Tenemos una situación de una crisis internacional de magnitudes históricas y para saber cómo sigue esta situación, de qué tipo de crisis estamos hablando, estamos en comunicación con Paula Bach, que es especialista en economía internacional y columnista de La Izquierda Diario. Paula, ¿nos escuchás? Sí, buen día Lucía, ¿cómo estás? Buen Hola, día. buen día, Pau. Bueno, acá estamos con Jessy. Muchas ¿Cómo gracias están? por la comunicación. Hola Jessy. Hola. En primer lugar, bueno, Paula, se dice mucho que esta crisis, al principio se decía que iba a ser peor que la del 2008, después se empezó a comparar, ¿no? A decir que es una crisis de una magnitud que no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial y ahora ya los organismos internacionales están comparando la dinámica que está teniendo con los efectos que tenía la crisis de 1930. ¿Vos cómo ves esta crisis? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipo de crisis estamos viviendo? Bueno, primero lo que hay que decir que sí, en términos generales, evidentemente es una crisis que ya es mucho peor a la crisis del 2008-2009 y que en algunas de sus variables principales, como por ejemplo con respecto a la caída del PBI o respecto a la caída del empleo, que todavía no se sabe mucho cuál va a ser el resultado final porque hay montones de subsidios y planes de contención, pero ya, por ejemplo, se está viendo claramente en Estados Unidos o en España, en otros países, y en términos a la vez de comercio mundial, aunque todavía en términos de comercio mundial no está claro hasta dónde puede llegar, pero hay pronósticos de que podría caer cerca de un 30%, hay que verlo todavía esto, ¿no? Pero al menos en términos de PBI y de empleo, más bien tiende a parecerse, a acercarse por lo menos a los parámetros de la década del 30, que fue la peor crisis de toda la historia del capitalismo, ¿no? Esto dicho, independientemente de finalmente cómo termine, porque depende también de los ritmos de la pandemia, efectivamente, e independientemente de las características generales de la crisis, que no es una crisis parecida en todos sus aspectos a la década del 30, es muy distinta, pero en términos de valores, en términos de magnitud de caída, más bien en determinados aspectos tiende a parecerse más a la crisis del 30 seguro que a la crisis del 2008-2009. Con respecto a las características más generales de la crisis, yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos sobre los que yo insisto en distinguir. Uno es el lugar de la pandemia, es decir, la pandemia funcionó como una suerte de shock, un shock extraeconómico, o sea, no es un elemento económico, y eso generó una paralización de la economía, o lo que se conoce como el gran confinamiento, la gran paralización, que es un hecho que si no hubiera existido la pandemia, aunque ya se venían viendo tendencias recesivas en la economía, muy probablemente no estaríamos, por lo menos ahora, en este nivel de crisis. Entonces, Paula, la pandemia, sí. disculpa, una consulta, Jessy te habla sobre esto que decías, porque bueno, claramente fue un shock como vos decías, pero también se empieza a ver, o eso quería preguntarte tu opinión sobre cómo también algunos gobiernos, algunos estados utilizan también la pandemia para determinadas medidas más de ajuste o que atacan, o que eso, de cómo salir de la pandemia se están preparando algunas medidas que no son favorables al pueblo trabajador. Sí, claro. Ahora voy a eso, pero déjame terminar con la Ah, idea esta, porque yo dale, quería dale. plantear que, por un lado, está el aspecto de la pandemia, que es un shock, que de alguna manera es un shock externo a la economía, aunque no es
externo a la forma de funcionamiento del capitalismo, ¿no? Es un problema que tiene que ver con cuestiones estructurales del capitalismo, sin que no me quiero detener mucho en eso, pero sí lo quería marcar, y que se suma a los efectos de una crisis, que fue la crisis 2008-2009, cuya recuperación tuvo unos ritmos de salida terriblemente lentos, con una debilidad endémica y con un estancamiento muy profundo. Entonces, hay que ver la combinación de este shock pandémico con que provoca una caída enorme de la economía, que a la vez se suma a toda una paralización que viene desde hace 10 años, ¿no? Entonces hay que ver la crisis pandémica dentro de ese contexto general. Con lo cual, de alguna manera, ya en el 2008 había empezado, empezó de forma abierta lo que podríamos decir la crisis del neoliberalismo, la crisis de la globalización, y este shock pandémico genera una profundización muy grande de esa crisis, y esencialmente el capitalismo se encuentra en una situación de estancamiento y falta de salida desde el punto de vista estratégico, ¿no? Con respecto a lo que preguntabas, Jessica, sí, por supuesto, lo pensaba desarrollar más adelante en la conversación, pero por supuesto ya hay todo tipo de intentos de avanzar con más flexibilización laboral. Eso se observa en las distintas formas de trabajo, ¿no? El teletrabajo o bueno, los despidos mismos, las distintas formas de precarización, la obligatoriedad de trabajar en servicios llamados esenciales, que muchas veces no lo son, bajo condiciones de poca seguridad desde el punto de vista de la salud, etcétera, ¿no? Bueno, a veces es un elemento importante, pero bueno, después por ahí podemos avanzar más en esto en el curso del conjunto de la conversación, porque también hay producto de que se trata de una pandemia y que el capitalismo necesita que la economía de alguna manera siga funcionando, también hay de todo tipo de medidas de contención, ¿no? Subsidios que esencialmente están dirigidos al rescate de los grandes bancos y esencialmente están dirigidos al rescate de las empresas, que tiene que ver con también que el capitalismo siga funcionando, la lógica propia capitalista, y en una parte menor, aunque en los casos de, por ejemplo, países como Estados Unidos o en el caso de distintos países de la Unión Europea son significativos en términos de cantidad, también se están manteniendo distintos tipos de subsidios de desempleo, de políticas de contención para la gente que queda sin trabajo, cosa que se debe esperar que no sea eterna, como también creo que vamos a conversar después más adelante. Paula, respecto de eso, además, ¿no?, de esas medidas de contención, se está esperando que el año que viene la economía mundial y las distintas regiones tengan un rebote, pero sin embargo, por estos factores estructurales que vos mencionabas, se habla de que no hay mucha expectativa de una recuperación. ¿Cuáles son las perspectivas, digo, para salir de esta crisis y cómo la están viendo las élites gobernantes y políticas? Bueno, yo creo que ahí entran algunas discusiones bastante interesantes, ¿no? Porque, por un lado, en perspectiva de recuperación siempre hay, la economía capitalista, las crisis siempre tienen recuperación, ¿no? O sea, funcionan mediante crisis y recuperación, o sea que una recuperación hay que esperar. El problema es que al ser, por un lado, ya la magnitud de la caída resulta peor que la crisis de 2008-2009, como decíamos antes, y por otro lado, ya se viene mostrando que las políticas que intentan sacar a la economía de la crisis vienen fracasando en el sentido no en el caso de la crisis 2008-2009, no de evitar una catástrofe superior, pero sí en la posibilidad de volver a la tendencia precrisis, ¿no? O sea, cada crisis, la recuperación tiende desde el 2008 a volver a niveles inferiores que antes, o sea, a niveles por debajo de la tendencia pronosticada antes de la crisis.
Eso significa que se establece una debilidad cada vez más profunda. Yo tengo la impresión que en este contexto hay dos elementos que de alguna manera tomados de conjunto aparecen un tanto novedosos históricamente. Por un lado, la visión que los propios ideólogos del capital tienen de las tendencias capitalistas, de cómo está funcionando la economía y a dónde va el capitalismo. Que a mí me da la impresión que empieza, sobre todo con la crisis de 2008, ¿no? y reforzado por la pandemia, empieza a aparecer como una idea, una percepción o una duda con respecto a la infinitud o a la eternidad del capitalismo en muchos sectores de la ideología burguesa. Eso se expresa... Perdón, Paula, ¿eso sería como que están planteando una especie de fin del capitalismo o que se pone en crisis el sistema? No, no es que están planteando un fin del capitalismo o que el sistema va a desaparecer, pero hay una visualización como de falta de confianza en la eternidad, en ese sistema naturalizado, que parece eterno, que parece que nunca hubiera empezado y que nunca fuera a terminar. Y eso se expresa, no tengo tiempo de explicarlo, creo, en detalle, pero por lo menos para dar una idea, por lo menos en tres elementos fundamentales. Uno de ellos es la idea del estancamiento secular. La idea de estancamiento secular fue introducida por Larry Summers, que es el ex secretario del Tesoro norteamericano bajo gobierno Clinton, y esencialmente lo que plantea es que hagan lo que hagan, o sea, pongan la plata que pongan, a diferencia de lo que sucedió en décadas anteriores, la economía no tiene fuerza y no consigue volver a la tendencia anterior. ¿No? Esta es una idea interesante porque plantea un elemento de debilidad y de falta de motor, falta de dinámica, falta de motor interno. Esta es la primera idea que a mí me llama la atención y que hace pensar en cómo piensa los ideólogos de la burguesía del propio capitalismo, ¿no? La segunda tiene que ver con la idea del fin del trabajo, que es una idea que yo siempre critico mucho como concepto porque tiene una carga muy importante de propaganda y en una buena parte es una mentira, ¿no? La idea del fin del trabajo dentro del capitalismo es falsa. Ahora, tiene un elemento de verdad que para mí, de alguna manera, va hacia el mismo lugar que el otro concepto, ¿no? Que la idea del estancamiento secular. Y la parte de verdad que tiene es que, de alguna manera, si el capitalismo dejara funcionar de manera libre las nuevas tecnologías, o sea, si permitiera un desarrollo liberado de las fuerzas productivas, eso provocaría un crecimiento mayor de la cantidad de bienes, es decir, habría tendencialmente cada vez menos escasez, la escasez muy relativa, pero habría más abundancia de la que hay. Eso de alguna manera invalidaría la existencia misma de los precios y en última instancia invalidaría la existencia misma de la propiedad privada. Esto último, así dicho, estas tres últimas cosas, no lo del funcionamiento libre de las tecnologías, pero sí el hecho de que el desarrollo de las tecnologías invalidaría estas tres cosas, no lo digo yo, sino que lo dice un miembro histórico del establishment de la Unión Europea, que se llama Jeremy Rifkin, que es el autor original de la tesis del fin del trabajo de la década del 90. Pero él ahora escribe un libro que se llama La sociedad del cero costo marginal, que otro día si quieren podemos discutir por qué se llama así, pero que plantea este problema. Entonces se pregunta hacia dónde va un sistema capitalista que empezaría a perder sus fundamentos. Bien, bueno, Paula, vamos a seguir con este tema en el bloque siguiente, si te parece. Estamos hablando con Paula Bach, que es economista y columnista de Economía Internacional en La Izquierda Diario. Ya volvemos y seguimos conversando sobre la crisis internacional. Y estamos en comunicación con Paula Bach, que es economista y columnista de la sección de Economía Internacional de La Izquierda Diario.
Paula, bueno, nos estabas comentando alrededor de las discusiones que hay sobre la finitud, ¿no?, del sistema capitalista, sobre todo a propósito de la pandemia y de la crisis internacional que hay ahora. Te hago otra consulta en relación con, bueno, con estas expectativas de que se salga de la crisis de una forma más debilitada que la anterior. También se habla mucho de que tienen que intervenir los estados, ¿no? Incluso hubo rescates multimillonarios de los estados para contener esta crisis. ¿Cómo ves vos esa intervención como respuesta a la crisis? ¿Qué posibilidades hay de que pueda apuntalar alguna recuperación? ¿Me dejás terminar una cosa de lo que estaba diciendo antes? Tengo Sí, claro, unos claro. minutos, Dale. unos segundos por lo menos. No, lo que decía era el tema del fin del trabajo. Una cosa que agrega es, en el sentido de, como vos decís, de la finitud, yo no diría que se va a terminar el capitalismo, sino que es un problema de que es una poca expectativa de que pueda, poca expectativa de su continuidad, o por lo menos de cuáles son las fuerzas que le van a dar esa continuidad. Dentro de eso, la idea del fin del trabajo a mí me parece muy importante, porque tiene que ver con lo que vamos a de alguna manera, charlar un poco después, que es el aspecto de la renta universal, porque la idea del fin del trabajo también incluye una sensación de que el capitalismo de alguna manera empieza o podría llegar a no poder eh, mantener por sus propios mecanismos la posibilidad de que todas las personas logren sustentarse, logren un sustento a través de los mecanismos internos del propio capitalismo, ¿no? Y lo último que quería plantear previamente es el aspecto de la desigualdad, ¿no?, formulado, como varios sabrán, por Thomas Piketty, que es un aspecto que aparece también como un aspecto profundamente crítico, en el sentido de que la desigualdad podría llegar a niveles en poco tiempo, a niveles similares a los de fines del siglo XIX, una cuestión que tiene que ver con el sustento de las clases medias, que son a la vez el sustento de las democracias capitalistas. Entonces aparece como un gran problema también dentro de la ideología burguesa, formulado por muchos autores, entre otros Robert Gordon, Wolfgang Street, o el columnista de Financial Times, Mark Wolf, que lo plantea sistemáticamente. Con respecto a la pregunta que me hacías, la quería reformular. Sí, ¿cuál es la perspectiva de la intervención estatal en la economía para poder apuntalar esta crisis? Pues se habla mucho, incluso lo que vos comentabas recién, de la renta universal como una solución al problema de los millones de desocupados que está dejando esta crisis pandémica, ¿no? Sí, bueno, el tema es que la intervención, en este momento la intervención estatal en términos globales no tiene precedente, por lo menos desde el neoliberalismo, en términos tanto monetarios como fiscales. Se ha dicho sintéticamente, subsidio a los bancos, apoyo a los rescates a los bancos, subsidios y apoyo a las empresas, y, como decía antes, en menor medida, subsidios a la desocupación, o todo tipo de ayudas de contención para evitar que la crisis se haga más catastrófica de lo que ya es. Ahora, el problema que hay es que estas formas de intervención del Estado, que son de emergencia y tienen mucho que ver con los efectos de la pandemia, tienen todo que ver con esos efectos, están siendo pensados por algunos sectores de centro-izquierda, sobre todo, como una idea de que el Estado volvería a cumplir una función reformista de tipo Estado de bienestar, ¿no? Eso yo creo que es el error, uno de los errores de caracterización más grandes de este momento, porque precisamente la economía se encuentra en una crisis muy profunda, bueno, y el capital se maneja por necesidades de ganancia, y como yo les planteaba antes, hay un problema de estrategia, de salida desde el punto de vista del capital, y eso tiene que ver con las formas en que se necesitan
establecer algún tipo de condición nueva para la acumulación de capital y para obtener grandes ganancias, que es el motor del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente entra en contradicción con una situación política muy compleja, donde hay una gran decepción con el capitalismo, en el sentido no tanto de la desigualdad, no es tanto la desigualdad aparentemente según distintos estudios. Hay un politólogo norteamericano que se llama Ian Bremmer, que lo plantea, ya viene planteando hace muchos años, que no es la desigualdad lo que más atormenta a grandes sectores de masas, sino que lo que más las atormenta es la idea de la falta de progreso, lo cual en un sentido es comprensible porque el capitalismo no promete que no haya desigualdad, pero sí promete que si uno se esfuerza y trabaja va a progresar, y eso es lo que se quebró fundamentalmente desde el 2008, lo que está en crisis total, porque por lo menos las décadas neoliberales habían destrozado los salarios, las condiciones sociales, todo tipo de beneficios, la salud, etcétera, pero había distintas formas de acceso, se fueron creando distintas formas de acceso al crédito barato, entonces a través de masas terribles de crédito, bueno, fueron incorporando distintos sectores que si no se iban hundiendo, y a la vez, bueno, la incorporación de China la conversión capitalista de China hizo que aumentara extraordinariamente la desigualdad en China, pero sin embargo eso permitió que China como país avanzara y entonces la desigualdad entre países se limitó y a su vez hubo reducciones de la pobreza en términos del Banco Mundial, ¿no? Que es muy elemental, o sea, la gente deja de ser pobre para pasar a estar mal, digamos, un poco menos, deja de ser miserable para pasar a ser pobre. Entonces, bueno, esa es y esta sensación de desilusión, de falta de progreso, de sensación de que uno está peor que los padres, incluso uno está peor que uno y que los hijos aún van a estar peor, es una situación muy desesperante que genera tensión y desilusión, y bueno, entonces hay una realidad que es que todo plan de intentos de ataque neoliberales, intentos de avanzar sobre las condiciones de trabajo, que es lo que necesita el capital, se va a enfrentar necesariamente a ese espíritu, a esa sensación, a esa percepción de millones de trabajadores, de becarios, de desocupados o de ocupados muy precariamente, que existe en amplios sectores del movimiento de masas, ¿no? Entonces, bueno, eso plantea una situación crítica. Por ejemplo, bueno, ahora hay que tener en cuenta que los subsidios no es que van a seguir eternamente, sino que, por ejemplo, ya en Estados Unidos, que se dio una ayuda complementaria a los desocupados de $600 semanales, o sea, son de $2.400 mensuales, eso se está, ya los republicanos están discutiendo sacarlo, pues se termina, están discutiendo que no vuelva a ponerse. El mismo Trump dijo estar de acuerdo, seguramente los demócratas se van a oponer por estar en campaña electoral y probablemente el mismo Trump, no se puede descartar que termine el mismo Trump oponiéndose a que no se renueven, o sea, apoyando que se renueven, porque también está en campaña electoral y está mal. Claro, Entonces, hay una tensión ahí importante, ¿no? Ahí, Paula, tenemos que ir ya finalizando la entrevista. Sí. Nos quedan un montón de cuestiones en el tintero que queríamos hablar con vos. Quizás la podemos continuar una próxima, si te parece. Sí, no hay problema. Y bueno, agradecerte muchísimo la comunicación. Bueno, como siempre, acá estamos esperando para tener tus novedades y tus análisis internacionales. Así que bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes cuando quieran. Quédate, ya volvemos. Se tenía que decir por La Izquierda Diario Multimedia.